Listo, entonces ya está grabando. Muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a continuar con el curso de atención prehospitalaria. Estamos en el capítulo 28, lesiones de cabeza y columna vertebral. Como introducción tenemos que el sistema nervioso es una red compleja de células nerviosas que permiten que todas las partes del cuerpo funcionen coordinadamente. Así, el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, se articulan hacia la médula espinal y de ahí hacia todas las fibras nerviosas del resto del organismo. Nuestro cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo funcionan como el CPU de una computadora que desde ahí se direcciona toda la información a nuestro organismo, ¿no? Y va a través de lo que es el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso central, primero a través de la médula espinal y después a través de los dermatomas hacia los costados, enviando pues neuronas que van a recepcionar los estímulos y van a ejecutar algunas órdenes, ¿no? El sistema nervioso está bien protegido, el cerebro está protegido por el cráneo, toda la estructura ósea protege la masa encefálica. La médula espinal está protegida por el canal espinal, es decir, toda la vértebra, ¿no? La columna vertebral. A pesar de esta protección, las lesiones graves pueden dañar el sistema nervioso. ¿Cómo? Ejemplos de eso, pues un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Un intercambio de grandes cantidades de energía y también un traumatismo a nivel de tórax, a nivel cervical, lumbar, entonces nos va a producir un trauma raquimedular. Y esas lesiones pues comprimen o desplazan las vértebras y con ella toda la información que está dentro del sistema nervioso, ¿no? Se corta el canal por donde pasa la información y es decir, como del CPU, toda la información que pasaba a través de cables hacia el parlante, hacia la cámara, etcétera, se corta, ¿no? Entonces ya no hay una fluidez de la información. Anatomía y fisiología del sistema nervioso central. El sistema nervioso está dividido en dos partes anatómicas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿no? Sistema nervioso central, tenemos como anatomía y fisiología, tiene áreas sensitivas y áreas motoras, ¿no? Que son en la parte en el encéfalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hemisferio izquierdo está relacionado con el habla y así sucesivamente, ¿no? A través, ya a nivel cervical se va a ver la médula, ¿no? Todo lo que es la médula. Entonces, hay nervios periféricos, como decíamos, ¿no? Terminaciones nerviosas que algunas son para recepcionar información y algunas son para ejecutar algunas órdenes, ¿sí? Alguna acción después de un estímulo. Si recibimos un estímulo que dice pues que ese estímulo, que ese lugar o esa área donde estamos agarrando es caliente, pues la orden del sistema nervioso central será pues retirar la mano, ¿no? De ese lugar. Si nos estamos hincando con alguna aguja, alguna espina, la orden del sistema nervioso central será pues retiro de la mano, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos nervios en la médula espinal, tenemos nervios periféricos, que se decía que salen a través de los dermatomas, ¿no? Y son aferentes y eferentes, nervios por donde sale la información y nervios que son para ejecutarse y por donde llegan, que son los que se recibe la información. El sistema nervioso central incluye el cerebro y la médula espinal. El cerebro controla el cuerpo y es el centro de la conciencia. El cerebro está dividido en tres grandes áreas principales: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Aquí en la imagen vamos a ver estructuras anatómicas de lo que es la masa encefálica. La masa encefálica, el lóbulo temporal hacia el costado, frontal hacia adelante, ¿sí? Todo lo que es el lóbulo parietal hacia el costado, pero un poco más hacia arriba, occipital hacia la región posterior, y un poco más inclinado hacia adelante tenemos el cerebelo, ¿no? El tronco del encéfalo y el foramen magno por donde discurre todo lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? La médula espinal, por donde van toda la información hacia todo lo que es el sistema, continúa el sistema nervioso central y de ahí se discurre o se inerva hacia la parte periférica. Cerebro controla una amplia variedad de actividades, incluye la memoria o incluye la mayoría de las funciones motoras, voluntarias y el pensamiento consciente. El cerebelo coordina el equilibrio y los movimientos del cuerpo. El tronco encefálico controla la mayoría de las funciones
necesarias para la vida. Entonces ahí estarán pues lo que es la parte que nosotros realizamos sin tener ningún tipo de esfuerzo, casi imperceptible, como la función cardiovascular, respiratoria, etc. El sistema nervioso central, tenemos la médula y está compuesta de fibras que se extienden desde las células nerviosas del cerebro, transporta mensajes del cerebro y el cuerpo a través de la materia gris y la materia blanca de la médula espinal. Estas tienen unas cubiertas protectoras. El cerebro y la médula espinal están cubiertos con estructuras óseas gruesas, ya hablábamos de lo que es la bóveda craneana, y de la columna vertebral, lo que es las vértebras, ¿no? El sistema nervioso central está además protegido por las meninges, que las meninges son capas estructuradas sobre lo que es la masa encefálica. Una capa externa, denominada dura madre, que es una capa fibrosa y resistente, que forma un saco para contener el sistema nervioso central. Aquí, entre esta capa, hay un líquido cefalorraquídeo que no permite que al chocar con la estructura ósea se pueda romper o dañar, ¿no? Entonces, esto de aquí impide o da una especie de amortiguación. Las dos capas internas, la aracnoides y la pía madre, contienen vasos sanguíneos. Es decir, que ahí es donde se irriga. Se irriga. En la estructura, en lo que respecta a la estructura anatómica, en la estructura ósea, podemos ver, ¿no?, lo que es la parte de la piel, la fascia, el músculo, y vamos netamente a la estructura ósea, ¿no?, el cráneo. Después, después tenemos la dura madre, que decíamos que es la capa que está entre la estructura ósea y las meninges, ¿no?, y la masa encefálica, perdón, son las tres capas meninges. Y acá tenemos un líquido que decíamos que ese es el que amortigua la parte de todo lo que es la masa encefálica sobre la estructura ósea, ¿no? Aquí también hay, entre la dura madre y la aracnoides, también sigue habiendo líquido cefalorraquídeo y también hay vasos sanguíneos. Entonces aquí hay tres estructuras que se deben tomar en cuenta siempre, ¿no? Masa encefálica, que es 1, la otra estructura que es líquido cefalorraquídeo y la tercera que es sangre. Entonces, estas tres componentes están dentro de la bóveda craneana y tienen cada uno una proporción, una concentración o una cantidad. Si uno de esos, por ejemplo, cuando hay un traumatismo craneoencefálico y hay una hemorragia, aumenta la sangre, entonces tiene que disminuir el líquido cefalorraquídeo para poder compensar, porque no puede haber más espacio, no puede haber más ocupación de un espacio que ya no da, no cede, no se estira. Y por ende, ejemplo, si llegase a haber una ruptura en un vaso sanguíneo y tapamos los orificios de salida, se genera una presión interna que lo que va a hacer es generar un desplazamiento, primero de la sangre, el de líquido cefalorraquídeo y por último comprometerá pues lo que es la masa encefálica, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es producido en una cámara dentro del cerebro llamada tercer ventrículo, actúa principalmente como amortiguador, como lo acabamos de decir anteriormente, ¿no? El sistema nervioso periférico, 31 partes de nervios espinales que son a los costados, ¿no? Producen los impulsos desde la piel y otros órganos hasta la médula espinal. Conducen los impulsos motores desde la médula espinal hasta los músculos. Los 12 pares de nervios craneales transmiten información directamente desde o hacia el cerebro. En la imagen ustedes pueden ver lo que es cerebro, cerebelo, la masa encefálica, el tronco del encéfalo, el orificio occipital por donde discurre o ingresa lo que es la parte del sistema nervioso central hacia la bóveda craneana, y podemos ver todos los dermatomas de donde salen las raíces nerviosas, ¿no? Y por último termina en los plexos lumbrosacros, que es como una colita de caballo, que lo describen algunos libros, ¿no? El sistema nervioso periférico, dos tipos de nervios periféricos, nervios sensoriales, transportan solo un tipo de información del cuerpo al cerebro a través de la médula espinal, es decir,
reciben y los nervios motores transportan información desde el sistema nervioso hacia los músculos, es decir, que son los que ejecutan algún tipo de orden o actividad, ¿no? Unos reciben y otros sí, reciben, se procesa y se emite una orden para que se pueda ejecutar. Los nervios, en la parte del sistema nervioso periférico, los nervios de asociación se encuentran solo en el cerebro y la médula espinal. Conectan los nervios sensoriales y los motores con fibras cortas. Permiten el intercambio de mensajes simples. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Controla virtualmente todas las actividades del cuerpo, incluyendo las actividades reflejas, las actividades voluntarias, las que se realizan conscientemente, las actividades involuntarias, las que se realizan inconsciente o que no podemos tener un control específico. Por ejemplo, no le podemos decir a nuestro corazón, párate, ¿no? O deja de latir. No podemos, ¿no? Entonces, ese tipo de nervios reciben órdenes específicas, ¿no? En la imagen ustedes pueden ver que la mano está poniendo hacia un lugar donde está cálido o caliente, donde emite fuego o altas temperaturas, recibe la información, viaja a través de las neuronas, va al sistema nervioso central por la parte aferente y se procesa, ¿no? Y le dice, te estás quemando y ejecuta una orden. Inmediatamente la orden es retirar la mano. Se retira la mano a menos que tengas una alteración neurológica, porque no puedas sentir. El sistema nervioso somático voluntario maneja las actividades voluntarias. El sistema nervioso autónomo o involuntario maneja las funciones del cuerpo que son autónomas o involuntarias, ¿no? El sistema nervioso simpático reacciona al estrés con una respuesta de pelear o huir, y el sistema nervioso parasimpático tiene el efecto contrario en el cuerpo. Cuando hablamos de la estructura ósea, el sistema esquelético, vamos a hablar de todo lo que compone, ¿no? Toda la estructura ósea que compone nuestro organismo. Empezamos describiendo el cráneo. Decíamos que el cráneo es la estructura anatómica que está diseñada como una bóveda que protege todo lo que es la masa encefálica, ¿no? Y el cráneo está compuesto por los propios huesos de la cabeza, ¿no? Entonces tenemos huesos, ya hablábamos de frontal, temporal, parietal, occipital, y los huesos propios de la cara, ¿no? El hueso nasal, cigomático, maxilar, la mandíbula, en algunos casos llaman maxilar superior y algunos libros, ¿no? Maxilar superior y mandíbula. El cerebro se conecta a la médula, hablábamos del cerebro, se conecta o está conectado a la médula, todo lo que es la médula espinal por el foramen oval, ¿no? Entonces, todo tiene comunicación. El cráneo está conformado por 4 huesos principales: el occipucio, las regiones temporales y parietales y la región frontal. El rostro está compuesto de 14 huesos maxilares, cigomáticos, mandibulares, nasales y frontales, que son los propios huesos de la cara, ¿no? La columna vertebral, esta es la estructura de soporte central del cuerpo. Sus 33 vértebras están divididas en 5 secciones. Las vértebras están conectadas por ligamentos y separadas por cojines, los que le dan una especie de amortiguamiento, o los llamados discos invertebrales, ¿no? Cuando eso se termina o se desgastan estos discos, y hay una especie de chocar o de sobar entre vértebras y se puede producir lesiones vertebrales, o cuando hay un exceso de fuerza o el levantamiento de peso con técnicas no adecuadas, puede haber un desplazamiento de parte de ese disco o amortiguamiento o generarse una especie de hernias. La columna vertebral está casi totalmente rodeada de músculos, los cuales hacen pues que se mantenga firme en esa posición y que tenga pues como el eje de nuestro organismo, ¿no? El sistema esquelético tiene 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Las últimas, generalmente, y en una persona adulta, están fusionadas, ¿no? Fusionadas, unidas. Las lesiones en la cabeza son una lesión traumática a la cabeza que puede causar lesiones en los tejidos blandos, también en la estructura ósea o en el cerebro. Las lesiones en la cabeza representan más de la mitad de todas las muertes traumáticas. Las lesiones fatales
invariablemente involucran al cerebro. Estar alerta ante el hecho de paciente que pueda haber sufrido un traumatismo adicional. Decíamos que en trauma hablamos de las dos principales causas de muerte, ¿no? El traumatismo cráneoencefálico y las hemorragias. Entonces, y en realidad ambos se relacionan con las hemorragias, ¿no? Porque un traumatismo cráneoencefálico que va a producir dentro de la masa encefálica es la ruptura de algún vaso sanguíneo y por ende va a haber una alteración neurológica. Esa ruptura del vaso sanguíneo puede comprometer solamente a lo que es el líquido cefalorraquídeo o puede generar una presión intracraneana que puede llegar a desplazar la masa, ¿sí? La masa encefálica. Entonces, en realidad ambas terminan siendo hemorragias, ¿no? Una sola que es interna y la otra puede ser interna y externa. Lesiones cerradas. El cerebro ha sido lesionado, pero no hay abertura en el cerebro, es decir, que no hay una comunicación hacia el exterior. Y las lesiones abiertas a menudo son causadas por un traumatismo penetrante. Puede haber hemorragia y tejido cerebral expuesto cuando hay un traumatismo y con un poco de tejido expuesto, ruptura o una herida por arma de fuego, cuando hay una fractura, una cisura o una lesión en la estructura ósea que tiene un orificio de entrada y puede o no tener un orificio de salida, con compromiso o no de masa encefálica, ¿no? A menudo son causadas por traumatismos penetrantes. Puede haber hemorragia y tejido cerebral expuesto. Los choques de vehículos motorizados son el mecanismo de lesión más común en el trauma de cráneo. Otros mecanismos de lesión comunes incluyen asalto, caídas, lesiones, laceraciones, eh, sobre todo aquellos deportes extremos, ¿no? Después de una lesión de la cabeza, cualquier paciente que presente uno o más de estos signos es probable que haya sufrido una lesión cerebral subyacente muy seria. Pacientes que tengan laceraciones, contusiones o hematomas en el cuero cabelludo, que tengan una área blanda o depresión craneal a la palpación, fracturas visibles o deformaciones del cráneo, actividad mental reducida, confusión, patrón respiratorio irregular, incremento de la presión del pulso, ritmo cardíaco lento, equimosis alrededor de los ojos, el signo de ojo de mapache, o detrás de la oreja, el signo de battle o de batalla, sobre las apófisis mastoides, la salida del líquido cefalorraquídeo claro o rosado de una herida del cuerpo, o puede ser a través del conducto auditivo, las fosas nasales o la boca, ¿no? Pérdida de la actividad pupilar, las pupilas ya no son isocóricas, puede estar una grande, una pequeñita, anisocoria, ¿no? Las dos pequeñitas mióticas o las dos grandes midriáticas, dependiendo del estado en el que se encuentre o donde haya sido comprometida la persona, ¿no? Pérdida anisocoria, pérdida de la sensibilidad y la función motora, un periodo de inconsciencia, amnesia, síndromes convulsivos, parestesias, paresias, sobre todo en las extremidades. Alteración en la respiración, mareos, molestias visuales, visión borrosa, puede tener algún tipo de lesión que lo que nos haga pensar en algo súbito. Cualquier paciente que tenga náuseas, vómitos en forma repentina, brusca, cefalea intencional, dolor brusco o dolor muy fuerte de mayor intensidad en la escala numérica, ¿sí? Pacientes somnolientos, pacientes que después de haber sufrido el traumatismo craneoencefálico se quedan dormidos, no pueden mantenerse despiertos. Entonces, en esos pacientes hay que tener mucho cuidado, ¿no? Laceraciones del cuero cabelludo pueden ser menores o graves. Pequeñas laceraciones pueden conducir a una pérdida significativa de sangre, sobre todo en aquellos pequeños, ¿no? Sabemos que el cuero cabelludo es muy irrigado, lo mismo que el cráneo, la cabeza son muy irrigados, y por ende una lesión en el cuero cabelludo puede sangrar muchísimo, ¿no? La fractura del cráneo puede ser abierta o cerrada dependiendo de si hay una laceración suprayacente en el cuero cabelludo. Los signos de trauma de cráneo pueden comprender la cabeza del paciente parece deformada, hay fisuras visibles en el cráneo, hay moretones debajo de los ojos, el ojo de mapache o detrás de la oreja, el signo de battle o de batalla, ¿no? En la imagen, ¿qué podemos describir? ¿Qué pueden ver ustedes en la imagen, en la primera imagen aquí? El ojo de mapache. Ojo de mapache, ¿no? Y aquí.
el de Battle. Battle, ¿no? Signo de batalla. Entonces, a veces ustedes clínicamente va a ser un poco difícil poder identificarlo, ¿no? A simple vista. Entonces hay que hacer la evaluación. Cuando hacemos la evaluación, decíamos que empezamos de cabeza a pies con las dos manos, vamos buscando alguna lesión evidente o si se manchan nuestros guantes de sangre, ¿no? Pues eso nos hace presumir. Se mancha de sangre, hay una lesión. Entonces hay que seguir buscando qué tan grande es la lesión y qué órganos puede estar comprometiendo qué estructuras anatómicas. Entonces buscamos y si encontramos una deformidad, pues automáticamente lo que vamos a sospechar es que este paciente pues también tenga una alteración de base de cráneo y vamos a restringir el movimiento. Y vamos a verificar las pupilas, cómo están, seguramente tienen alguna alteración por alguna compresión de alguno de los nervios, tercero o cuarto par craneal, y también puede comportarse las pupilas de forma distinta, ¿no? Ya no son tan reactivas y no son simétricas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de anisocoria y va a depender del área comprometida para tener algunas manifestaciones específicas. Las fracturas o hundimientos, depresiones del cráneo son el resultado de un traumatismo directo de alta energía en la cabeza por un objeto contundente, un piedrazo. Los fragmentos óseos se pueden introducir en el cerebro, lo que puede causar una lesión. En ese aspecto, nosotros solamente vamos a cubrir con una gasita, llevamos al hospital, se le hace una tomografía, se hace una reestructuración de cómo puede haber estado el cráneo y se toma la decisión si va a entrar a quirófano los neurocirujanos para poder hacer ese tipo de cirugía, ¿no? Las fracturas de base del cráneo están asociadas con traumatismos de alta energía. Los signos incluyen el drenado del líquido cefalorraquídeo de los oídos, de los ojos, de mapache y el signo de batalla. Cuando hay una lesión de base de cráneo, generalmente encontramos este tipo de manifestaciones clínicas. Battle, signo de ojo de mapache y líquido cefalorraquídeo. Cuando hay fracturas de cráneo abiertas, a menudo están asociadas con traumatismos en múltiples sistemas corporales. El tejido cerebral puede estar expuesto al medio ambiente o no. Dentro de las lesiones traumáticas cerebrales también, las más serias de todas las lesiones se consideran las más serias porque ellas son las que tienen alto índice de mortalidad. Las dos grandes categorías, lesión primaria directa y lesión secundaria indirecta. La lesión cerebral primaria resulta instantáneamente de un impacto en la cabeza y la lesión cerebral secundaria aumenta la gravedad de la lesión primaria. Es decir, por ejemplo, un traumatismo directo, ¿no? Cráneo, un disparo por arma de fuego, esa es una lesión primaria. Pero si además a eso se genera una presión intracraneal, seguimos pasando grandes cantidades de volumen porque ha perdido sangre, entonces ya eso es una lesión secundaria o indirecta a lo que ya haya ocurrido primero. Entonces nosotros generalmente podemos causar, si hacemos, no administramos de una manera adecuada, podemos causarle nosotros el daño al paciente, ¿no? La lesión secundaria puede ser causada por hipoxia, por hipotensión, por edema cerebral, por hemorragia intracraneal, por el aumento de la presión intracraneal, por isquemia cerebral, por un proceso infeccioso, lo que hablaba anteriormente, ¿no? Aumento de la presión intracraneal les ponía como ejemplo. Las lesiones cerebrales traumáticas pueden ser resultado de un traumatismo contundente o penetrante, lesiones de golpe, de contragolpe, el impacto inicial lesiona la parte frontal del cerebro, la cabeza cae contra el reposacabezas, daña la parte posterior del cerebro, el edema cerebral, inflamación del cerebro puede no desarrollarse hasta varias horas después de la lesión inicial. La presión intracraneal, la acumulación de sangre dentro del cráneo o la inflamación del cerebro puede llevar rápidamente a un aumento de la presión intracraneal. El aumento de la presión intracraneal oprime el cerebro contra las prominencias óseas dentro del cráneo. Entonces, hablamos de tres estructuras anatómicas, ¿no? La masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, aumenta la proporción de sangre
Entonces hace presión y lo primero que va a ser desplazado va a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Segundo, si decía, si se genera un taponamiento de donde hay escape o no hay escape de plano, entonces se va a generar una presión interna o intracraneal muy fuerte que van a tratar de buscar alguna salida. Y si no se logra sacar o descomprimir eso, pues hay un daño a la masa encefálica, ¿no? Signos de aumento de la presión intracraneal. Patrones respiratorios irregulares, disminución de la frecuencia del pulso, dolor de cabeza, náuseas, emesis, disminución de la tensión, bradicardia, pupilas lentas, no reactivas, posturas de descerebración y aumento o aplicación de la presión arterial, reflejo de Cushing, la cara en luna llena, ¿no? Hemorragia intracraneal, la hemorragia dentro del cráneo también aumenta la presión intracraneal. La hemorragia puede ocurrir entre el cráneo y la dura madre, debajo de la dura madre, pero fuera del cerebro. Dentro del tejido cerebral también, ¿no? Entonces puede ocurrir a cualquiera de esos niveles, ¿no? Entonces va a depender dónde haya sido el trauma y dónde haya sido afectado. El hematoma epidural es la acumulación de sangre entre el cráneo y la dura madre. Epidural, la dura madre, ¿no? Epidural, la dura madre, entre el cráneo y la dura madre. Entonces, casi siempre es el resultado de un golpe en la cabeza producido por una fractura lineal del delgado hueso temporal. El hematoma subdural es la acumulación de sangre debajo de la dura madre, pero fuera del cerebro. Se produce después de caídas o lesiones que implican fuertes fuerzas de desaceleración. Entonces, dura madre, hematoma, esto es hematoma subdural, por debajo de la dura madre. Hematoma intracerebral, sangrado dentro del propio tejido cerebral, puede ocurrir después de una lesión penetrante en la cabeza debido a las fuerzas de deceleración rápida. La hemorragia subaracnoidea, la hemorragia ocurre en el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Produce líquido cefalorraquídeo sanguinolento y signos de irritación meningia. Las causas comunes incluyen traumatismos o ruptura de un aneurisma, como por ejemplo, ¿no? La conmoción es un golpe en la cabeza o en la cara y puede causar conmoción cerebral. Es considerada un traumatismo, lesión traumática cerebral leve, ¿no? La pérdida o alteración temporal de parte o de todas las capacidades del cerebro para funcionar sin daño físico al cerebro. Aproximadamente el 90% de los pacientes no experimenta una pérdida del estado de conciencia. Y aquí va la pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? El estado de alerta y de respuesta que tiene una persona. Más o menos, ¿no? Es el estado, es la capacidad que nosotros tenemos para poder relacionarnos con nuestro medio, ¿no? Y estamos hablando, pues, de que esté alerta, orientado, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, por lo general, cuando tiene una conmoción, por lo general dura poco tiempo, ¿no? Supongo que un paciente con signos o síntomas de conmoción cerebral tiene una lesión más grave hasta que se demuestre lo contrario. Siempre vamos a pensar lo peor hasta demostrar lo contrario, ¿no? Una contusión es más seria que una conmoción, implica lesiones físicas al tejido cerebral. Puede sufrir daño duradero o incluso permanente, ¿no? Permanente. Un paciente puede presentar alguno o todos los signos de lesión cerebral. Otras lesiones cerebrales, las lesiones cerebrales también pueden surgir de afecciones médicas como coágulos de sangre o hemorragias. Estamos hablando de los ACV, ¿no? Dentro de esta categoría también se consideran los ACV de tipo isquémico y de los tipo hemorrágico, ¿no? Clínicamente son similares, pero hay un signo patognomónico, ¿no? Todos los dos, ambos van a tener la afasia de expresión, asimetría, alteración neurológica, parestesia, semiparesia, hemiplegia,
dependiendo de la zona afectada. Pero, ¿qué es lo que diferencia una hemorragia, un ACV hemorrágico de un ACV isquémico? ¿Cuál es el signo característico? El dolor. El dolor, ¿no? En un hemorrágico, usted le puede poner cualquier analgésico y le va a seguir doliendo. En cambio, en el isquémico no hay tanto dolor, ¿no? El dolor es muy leve o pasajero o no presenta dolor, ¿no? Las lesiones espinales, las lesiones por compresión pueden resultar de una caída. Las fuerzas que comprimen el cuerpo vertebral del paciente pueden causar hernia del disco. Los accidentes automovilísticos pueden sobreextender la espina dorsal. Las lesiones de rotación-flexión de la columna vertebral son el resultado de fuerzas de desaceleración rápida. Cuando la columna vertebral es jalada a lo largo de su longitud, hay una hiperextensión, puede aparecer también fracturas. Cualquiera de los movimientos antinaturales puede resultar en fracturas y un déficit neurológico. Cuando los huesos de la columna vertebral se alteran debido a fuerzas traumáticas, pueden fracturarse o salirse de ese lugar. Siempre sospeche de una posible lesión en la cabeza o en la columna vertebral con colisiones de vehículos de motor, colisiones peatones-vehículo, caídas, traumatismo por objeto contundente, traumatismo penetrante en la cabeza, en el cuello, en la espalda o en el torso. Siempre sospeche de una posible lesión en la cabeza o en la columna vertebral cuando tenga lesiones por desaceleración rápida, un choque frontal de un vehículo con una frenación rápida, ahorcamientos, lesiones por carga axial, accidentes por zambullida. Entonces, todo este tipo de lesiones nos pueden causar múltiples alteraciones neurológicas con compromiso de todo lo que es la masa encefálica. Cuando hacemos la valoración, siempre decíamos que desde que nosotros recibimos la información del paciente, la información de dónde está el paciente, qué es lo que está pasando con el paciente, qué necesita, ya estamos haciendo la valoración de la escena, ¿no? Y iniciamos la valoración de la escena. Nos formamos una idea, algo imaginario de lo que puede estar pasando, es decir, una teoría de lo que pueda ocurrir, y empezamos a preparar nuestro material, ¿no? Usar las precauciones estándar, mecanismo de lesión, la naturaleza de la enfermedad, buscar los indicadores de los mecanismos de lesión. Pues vamos a evaluar la cinemática del trauma. Si el trauma, empezamos a hacer un análisis y vamos a obtener una presunción diagnóstica. Considerar como el mecanismo de lesión produjo las lesiones esperadas, ¿no? En la evaluación primaria debemos enfocarse en identificar y manejar las lesiones que amenazan la vida. Y dentro de las lesiones que amenazan la vida tenemos el XABCD, ¿no? X, sangrados muy profusos o heridas exsanguinantes. El A, apertura de vía aérea y control de columna cervical. B, verificar la expansión torácica, la ventilación, la simetría del tórax, entrada o salida, si hay lesiones equimóticas, manchas, si tiene entrada o salida de aire, un murmullo vesicular. En C, las hemorragias pequeñas que no han podido ser identificadas de inicio y además eh, algún otro sangrado que vaya presentando en el organismo, ¿no? La reducción del tiempo en la escena y el reconocimiento de un paciente crítico aumenta las posibilidades de supervivencia del paciente o reducen la cantidad de daño reversible. La evaluación primaria debemos considerar la inmovilización de la columna vertebral. ¿En quiénes? No en todos, ¿no? No solamente por el mecanismo de lesión, sino también de acuerdo a lo que haya pasado con el paciente. Por ejemplo, que el paciente tenga, al momento de evaluarlo, hay, en la columna vertebral, pues hay un levantamiento, hay un desplazamiento, un abultamiento, un hundimiento. Entonces, eso significa que estos pacientes van a necesitar, pues, que se haga la extricación o extracción, en caso de que estén dentro del vehículo, con un Kendrich, ¿no? Un chaleco de extricación,
y que puedan ser pues, trasladados en una férula espinal, ¿no? Hacia la ambulancia, y en la ambulancia valorar de poder hacer, un segundito por favor. Entonces decíamos que debemos tener consideraciones especiales. No todos los pacientes necesitan ser extraídos con un chaleco de extricación, no todos los pacientes necesitan una férula espinal. Va a ser, no solamente vamos a verificar el tema de la cinemática del trauma, ¿no? Sino vamos a corroborar con la sintomatología que vaya presentando. Y si se considera, pues, hacer una restricción del movimiento, lo vamos a realizar, ¿no? El collar cervical o collarín cervical, una vez que el collar cervical está puesto, no lo retire a menos que cause un problema para mantener la vía aérea. De lo contrario, vamos a mantener el collarín cervical. Si debe retirar el dispositivo, mantenga la estabilización manual de la columna cervical hasta que pueda ser reemplazada. La evaluación de signos y síntomas en la evaluación primaria de una persona lesionada empieza de cabeza a los pies, ¿no? Preguntar por la queja principal, la confusión, la dificultad en el habla, las preguntas repetitivas o la amnesia en pacientes que responden con indicios de un traumatismo craneal nos hace suponer que hay una lesión, ¿sí?, dentro de la masa encefálica. En el contexto de un traumatismo suponga que su paciente tiene una lesión en la cabeza hasta que su evaluación demuestre lo contrario. No deba presumir, ¿sí?, que no lo tiene, sino que debemos tratar de pensar de que les ha pasado lo peor y buscamos para corroborar la información. ¿Sí? Debe suponer que pacientes con traumatismo que no responden tienen una lesión en la columna vertebral. Se debe considerar que los pacientes con un menor nivel de respuesta tienen una lesión en la columna vertebral basada en su queja principal. Usar una maniobra de empuje mandibular para abrir la vía aérea o subluxación mandibular o un desplazamiento mandibular, ya no hacer tracción frente mentón, ¿no?, sino solamente un ligero desplazamiento. Se puede presentar náuseas, vómitos repentinos, bruscas después de un trauma. La respiración irregular puede ser el resultado del aumento de la presión intracraneal. El oxígeno siempre está indicado para pacientes con lesiones en cráneo, ¿no?, en la cabeza y en la columna vertebral. No niegue el oxígeno a estos pacientes, por más que esté saturando bien. Recuerden que nosotros no tratamos un equipo, sino tratamos en conjunto de interpretar tanto las manifestaciones clínicas con la fisiopatología. Considere también un pulso demasiado lento puede indicar una condición grave. Un episodio de hipoperfusión puede conducir a un daño cerebral significativo e incluso a la muerte. Evaluar los signos y síntomas del shock. Controlar la hemorragia. Cuando también hacemos la evaluación primaria, nos hacemos una idea de a qué horas lo voy a transportar. Y eso va a depender de ustedes, ¿no? De qué momento, de que el paciente necesita, hay que estabilizarlo primero o hay procedimientos que pueden hacer en el camino. De plano, por ejemplo, una hemorragia interna, ustedes no van a poder hacer mucho, ¿no? Manejar hipotensión permisiva, también ácido tranexámico y después derivarlo, ¿no? Porque no van a poder hacer nada en la atención prehospitalaria. Los pacientes con la vía aérea dañada, heridas abiertas en la cabeza o signos vitales anormales pueden necesitar ser extraídos de un vehículo motorizado y transportar rápidamente. Las luces y las sirenas pueden provocar ansiedad en el paciente, ¿no? Dentro de la historia clínica,
investigar la queja principal, obtener una historia clínica y esté alerta a los signos y síntomas específicos de la lesión, así como a los negativos pertinentes. Si el paciente no responde, intente obtener el historial de otras fuentes de los que están alrededor. Indique al paciente que se quede quieto y que no mueva la cabeza o el cuello. Realice un examen físico de cabeza a pies. Puede ser una exploración sistémica de cabeza a pies de acuerdo o entero, o una evaluación sistemática que enfoque en una cierta área de la región del cuerpo, dependiendo de lo que ustedes están sospechando o cuál es su objetivo de evaluación. Dentro de la valoración secundaria hacemos un examen físico más detallado. Es esencial obtener un conjunto completo de los signos vitales. Eso lo llamamos marcarse una basal de los signos vitales, ¿no? ¿Cómo estás en este momento? Para poder de ahí en adelante tomar algunas determinaciones, algunas acciones y hacer una comparación periódica. En un paciente crítico, cada 5 minutos comparamos los signos vitales. En un paciente relativamente estable, cada 15 minutos. Realizar una exploración de cuerpo completo utilizando cualquiera de las mnemotecnias que ustedes utilicen y examine la cabeza, el pecho, el abdomen, todo lo que es el organismo, las extremidades, sobre todo en pacientes de trauma, movimiento y sensibilidad. Compruebe la perfusión, la función motora y la sensibilidad en todas las extremidades antes de mover al paciente, y después de inmovilizarlo también corrobore de que no haya quedado con una lesión, ¿sí? Con una alteración neurológica producto del uso de la restricción del movimiento. Un nivel de conciencia reducido es el signo más confiable en un traumatismo craneal. Busque si hay fugas de sangre o de líquido cefalorraquídeo, evalúe el tamaño de las pupilas y la reacción pupilar a luz y continúe monitorizando las pupilas. Y lleva a cabo una evaluación de referencia usando la escala de coma de Glasgow, que les permite pues, evaluar la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta verbal, la mejor respuesta motora. La ocular hablamos sobre 4 puntos, la ocular sobre 4, la verbal sobre 5 y la motora sobre 6, haciendo un total de 15 puntos, 15 sobre 15, en un paciente que está lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona. En un paciente que no responde a ninguno de los estímulos, entonces estaremos hablando de 3, ¿no? No hay una escala de coma de Glasgow de 0, 3 es lo mínimo. Como ustedes pueden ver, sí, mejor respuesta ocular espontánea 4, en respuesta a estímulos verbales 3, en respuesta a estímulos dolorosos 2, cuando no hay ninguna respuesta 1. Verbal, conversación orientada 5, conversación confusa 4, palabras inadecuadas 3, sonidos incomprensibles 2, y cuando no hay ningún tipo de respuesta 1. Mejor respuesta motora, obedece órdenes 6, localiza el dolor 5, retira ante el dolor 4, flexión anormal 3, extensión anormal 2, ninguna 1. Ya cuando hacemos la evaluación de todo lo que es la columna vertebral, se inspecciona, pues, ¿no? Si hay alguna protuberancia, un hundimiento, si hay alguna alteración en el movimiento y la sensibilidad, y compruebe que las extremidades no tengan problemas de circulación motoras o sensoriales. El dolor, la sensibilidad es una señal de advertencia. Otras manifestaciones clínicas incluyen la deformidad, el entumecimiento, la debilidad o hormigueo en las extremidades y lesiones de los tejidos blandos en la región espinal. Volvemos a reevaluar a los pacientes críticos cada 5 minutos, pacientes relativamente estables a los 15 minutos. Repite la evaluación primaria, reevalúe los signos vitales y la queja principal, vuelva a revisar las intervenciones al paciente. Cualquier paciente que hemos revisado y vemos que no mejora los signos vitales, entonces algo hemos omitido o no hemos encontrado en la valoración de esta persona, ¿no? Porque no hemos podido identificarlo y se sigue complicando. Una vez que hemos identificado la causa, corregimos o tratamos de corregirlo. Las intervenciones, estas lesiones pueden afectar repentinamente los sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso, ¿no? Reevalúe por lo menos cada 5 minutos, compare los signos vitales iniciales con los signos vitales repetidos. Usted notará el deterioro en la conciencia en un paciente con conocimiento de tiempo, en el lugar y la persona, de sí mismo, ¿no? En ese orden. Hay personas que les decía que cuando tienen alguna alteración, sobre todo en tiempo, es la que se ve más afectada y llegan pues, a su mejor época, ¿no? Donde pueden retornar, si es un adulto mayor, puede retornar, ¿no?, a sus 30, 20 años, que recuerda pues quién era el presidente de esa época, que es una de las preguntas más habituales que se realizan.
Atención médica de emergencia de lesiones en la cabeza. 3 principios generales. Establecer una vía aérea adecuada, controlar la hemorragia y proporcionar una circulación adecuada para mantener la perfusión cerebral, evaluar y monitorear continuamente el nivel de conciencia del paciente. Manejo de la vía aérea. Una vez que la vía aérea está abierta, mantenga la cabeza y la columna cervical alineada en una posición neutral, en línea, hasta que haya colocado un collarín cervical y haya asegurado al paciente con una camilla. Retire cualquier cuerpo extraño o secreción que tenga en la vía aérea, producto de náuseas, vómitos o que está ingiriendo. Administre oxígeno suplementario. Todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico deben recibir oxígeno. Las proporciones, la cantidad va a depender de la lesión que tenga. Entonces, restricción del movimiento con las 2 rodillas abajo del piso, firmes, para que si alguien viene o nos empuja, no nos vayamos sobre el paciente. Verificamos la circulación. En el caso de que el paciente no presente circulación espontánea, comenzamos a hacer las compresiones torácicas, ¿no? Controlar las hemorragias de una laceración cuero cabelludo de cualquier parte del cuerpo. El shock suele ser el resultado de la hipovolemia. El shock hipovolémico de tipo hemorrágico es el más común, que nos va a llevar a una parada cardiorrespiratoria. Entonces vamos a controlar eso y lo vamos a llevar al hospital lo más rápido posible. En caso de que sea, pues hablábamos, ¿no? De que en caso de que sea muy difícil el poder llevar, o en el caso de que sea una hemorragia interna, entonces no nos vamos a quedar mucho tiempo con el paciente, vamos a tratar de que de la derivación sea lo más rápido posible. La tríada de Cushing: el aumento de la presión arterial, la hipertensión, la reducción de la frecuencia cardíaca, la bradicardia, las respiraciones irregulares, la respiración de Chainston. Entonces, o respiración de Boyd, ¿no? De Biot. Lo que va con esa triada, ¿no? Triada de Cushing, nos hace suponer a nosotros que el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico. Para realizar una hiperventilación controlada, su paciente mediante ventilaciones de presión positiva con una frecuencia de 20 respiraciones por minuto. Traumatismo cráneoencefálico, 20 ventilaciones por minuto. Eso se llama hiperventilación controlada. Siga las precauciones estándar, mantenga la vía aérea permeable y la columna alineada, manejo de la vía aérea, ¿no? La restricción de la columna cervical: inmovilice la cabeza y el tronco para que los filamentos óseos no causen más daño. Nunca fuerce la cabeza en una posición neutral. Quiero alinearlo, pero me está generando resistencia. Ahí lo dejo, ahí lo tengo que restringir el movimiento, porque si lo quiero alinear, me está jalando o me está generando resistencia y se puede fracturar, ¿no? Nunca fuerce la cabeza en una posición neutral en línea. Estabiliza al paciente en su posición actual. Atención médico de emergencias, restricción del movimiento. Aquí están haciendo un levantamiento de lo que es la mandíbula, ¿no? Los collarines cervicales proporcionan soporte parcial preliminar. No quiere decir que un collarín totalmente va a inmovilizar, ¿no? Restringe cierto porcentaje del movimiento, un 64% hacia los costados y hasta un 40%, 45% lo que es hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Debe aplicarse a todo paciente que tenga una posible lesión espinal. Para ser efectivo, un collarín cervical rígido debe tener el tamaño correcto, es decir, vamos a hacer una medida adecuada para el paciente, ¿no? ¿Cómo se transportan los pacientes? Los pacientes se transportan en supino, dependiendo de la lesión que tenga o del área afectada, ¿no? Vamos a fijarnos en un mensaje. Dice Daniel: ¿cómo usar o cómo fijar con las manos el BBM junto a una tracción mandibular en sospecha de fractura? Cuando nosotros queremos ventilar con el BBM a presión positiva, lo primero que vamos a tener que hacer es fijar la columna cervical, ¿no? Una vez fijada, o alineada, o inmovilizada, o restringida, la columna cervical, ya vamos a tener más posibilidad de tener control sobre la columna cervical. Ahí ponemos la máscara sobre la boca y la nariz y hacemos un cierre en E o doble C, entonces con las 2 manos, y mi compañero ventila y de esa manera se tiene un mejor control.
También puede deslizar al paciente sobre la tabla espinal o un colchón al vacío. Eso generaría más control todavía, ¿no? Un colchón al vacío. El colchón al vacío, la verdad que lo he visto en algunos lugares de práctica, pero no lo hemos tenido nosotros como herramienta de trabajo. Así que no, lo he visto, he entrenado cómo se pone al paciente y hay que llenarlo, tiene un neumático y en algunos casos solamente sueltas algo y en algunos es como un inflador que se pone y se va a llenar y se va a moldear de acuerdo se va a moldear de acuerdo a lo que va presentando la estructura de nuestro organismo, ¿no? Lo que sí hemos tenido son neumáticos de miembros inferiores, de miembros superiores, pero no un colchón al vacío como tal. Use la tabla espinal corta para restringir el movimiento de las columnas cervicales, torácicas. Después asegure la tabla espinal corta a la tabla espinal larga. Las expresiones, las excepciones incluyen situaciones en las que usted o el paciente están en peligro, usted necesita acceso inmediato a otros pacientes, las lesiones del paciente justifican una extracción urgente. Imagínense ustedes que van a atender a un paciente que está todavía en su vehículo y que lo ven que el vehículo está derramando lo que es combustible y hay fuego. Entonces nosotros nos vamos a quedar ahí, no hay que hacer una extracción rápida. Esa extracción rápida significa que nosotros vamos a tener que sacarlo al paciente con una maniobra Selig para poder retirarlo del vehículo y de esa manera pues no se queme, ¿no? Entonces vamos a priorizar, esa es una situación crítica, se denomina una situación crítica. Paciente crítico o situación crítica y hay que extraerlo como nosotros podamos, pero tratando de no causarle daño. Para eso también hay maniobras como la de Selig. Pacientes de pie. Inmoviliza al paciente en una tabla espinal larga antes de proceder con la evacuación. Y aquí hay mucha controversia sobre estos casos, ¿no? Si tengo un paciente de pie, lo inmovilizo de pie. Si está de pie generalmente, esos pacientes es porque no tiene algún tipo de lesión en el organismo a nivel de la columna, ¿no? Que requiera algún tipo de restricción del movimiento, salvo que cuando ustedes lo evalúen, pues vean un ojo de mapache, un signo de Bradley, muy dolorido la columna cervical, entonces lo vamos a tratar de llevar que se recueste sobre la camilla y ahí nos va a servir para inmovilizarlo, ¿no? Los dispositivos de inmovilización espinal, suponer la presencia de lesión espinal en todos los pacientes que han sufrido lesiones en el nivel de la cabeza y que tengan alguna alteración neurológica. Use estabilización manual en línea o un collarín cervical y una tabla espinal larga. Lo que ustedes están viendo es un chaleco Kendrick, ¿sí? Que tiene en su estructura, tiene dispositivos de aluminio como reglas de aluminio rígidas que son poco maleables. Entonces, estas dispositivos lo que nos permite es asegurar los miembros inferiores hacia lo que es la parte de las piernas, ¿no? Vamos a asegurar las piernas hacia la región inguinal y esto de aquí se va a fijar hacia la parte abdominal. Hacia la parte abdominal, la columna cervical y la cabeza. Esto se gira hacia la parte interna y lo que va a generar es que se tenga un control de la columna cervical, de la frente y de todo lo que es la parte de la columna vertebral. De esa manera, pues cuando nosotros hacemos la extracción, lo vamos a direccionar hacia la parte posterior lateral de los vehículos, en el caso de que estamos haciendo una extracción lateral por las puertas, o en el caso de que estamos haciendo hacia atrás o hacia arriba, si es hacia atrás, sobre la tabla, si es hacia arriba, sale sentado, ¿no? Si es en los lados laterales, giramos o direccionamos hacia los costados. Tenemos la tabla, la camilla rígida que nos va a proporcionar inmovilización espinal del cuerpo entero, la restricción del movimiento a la cabeza, cuello, torso, pelvis y extremidades. Se utiliza para la inmovilización a los pacientes que se encuentren en cualquier posición. Imagínense que si está en el piso, lo vamos a alinear para poder ponerlo en la tabla. Si está en el vehículo, podemos servirnos como extracción rápida, ¿no? La remoción del casco es una técnica o una habilidad que se debe realizar a todos los pacientes que han sido accidentados y que presentan el casco, porque el casco puede estar obstruyendo la vía aérea. Entonces, como proveedores de atención prehospitalaria, ustedes tienen que sacar el casco con la técnica
que ya se les ha enseñado, ¿no? Restringir el movimiento cervical, meten las manos por los costados, sacan los seguros y retiran el casco con movimientos de hacia arriba hacia abajo, tratando de abrir el casco que no topen la nariz. De esa manera destrampan la parte de la nariz y van a poder extraer el casco, ¿no? Retire el casco de manera completa para que no obstruya la vía aérea y puedan ustedes realizar la restricción del movimiento cervical. En caso de que el paciente esté en paro cardíaco, al retirar el casco ustedes van a poder hacer una ventilación más adecuada, ¿no? El método preferido de la extracción de un casco siempre debe ser por lo menos un trabajo de 2 personas, la técnica que hablábamos anteriormente, ¿no? El método alternativo, la ventaja es que permite retirar el casco con la aplicación de menos fuerza, reduciendo así la movilidad de que se produzcan movimientos en el cuello. La desventaja es que consume un poco más de tiempo. El método alternativo, quite la correa de la barbilla, quite la mascarilla facial, saque las almohadillas de la mandíbula, coloque los dedos dentro del casco, sostenga la mandíbula con una mano y el occipucio con la otra, inserte la almohadilla detrás del occipucio. Generalmente recomendamos, como hacemos un trabajo en equipo, la técnica con 2 proveedores, con 2 auxiliadores, ¿sí? Que es lo más adecuado. Entonces ahora vamos a dejar de grabar para